Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión vengo a hablarles del arte paleocristiano, pero no me encuentro solo. Me acompañan Jorge Daniel Chávez López, Jimena Victoriano López, Sebastián Serrón Gutiérrez, María Eugenia Plata Cuecueche y, por supuesto, su servidor, Román Márquez Márquez. Todos nosotros conformamos el equipo Vincent Van Gogh. Y como les mencioné, vengo a hablarles del arte paleocristiano. Antes de comenzar, todos los elementos usados en este video aparecerán al final y en la descripción. Y sin nada más que decir, comencemos. Entre la caída definitiva de Roma y la plena instalación de una cultura cristiano-germánica en Europa, transcurren 3 siglos denominados por un arte espiritualmente en alza, pero económicamente en decadencia: el arte paleocristiano. El arte paleocristiano nace en los orígenes del cristianismo dentro del Imperio Romano, pero se manifiesta en su fase de esplendor a partir del 313, cuando la religión oficial del imperio va a ser el cristianismo. Este arte se acaba con las invasiones germánicas, que posteriormente influirían en los artes toscos y primitivos de los invasores. Ahora les voy a hablar sobre su estilo de vida. Desde los orígenes del cristianismo, esta religión había segregado sus propias formas artísticas a partir de la tradición clásica greco-romana y oriental. El realismo clásico es sustituido por el expresionismo cristiano. A la perspectiva y el modelo sustituyen las figuras planas y sus fondos, la realidad espiritual a la física, la iconografía al peso estético. El hecho de que el cristianismo se difundiera primero por las proveniencias romanas de Oriente va a suponer una influencia anticlásica de un arte tradicionalmente simbólico y expresivo, como Egipto, Persia, etc. Además, el hecho de que esta nueva religión se difundiera antes entre las clases sociales más bajas conlleva la necesidad de usar un lenguaje más claro y fácilmente comprensible por los fieles, como la liturgia cristiana. Exige la congregación de todos los fieles, las paredes de sus catacumbas primero y de sus basílicas después. Se llenarían de imágenes y escenas elocuentes cuya narrativa no ofrezca lugar a dudas. Si unimos estas dos características, simbolismo y sencillez iconográfica, al retroceso cultural general, al proceso de esclerosis artística y regresión y primitivismo al que se ve condenado todo el Imperio Romano a partir del siglo III, por motivos económicos y políticos, todos ellos nos da como resultado lo que va a ser la tónica general del arte cristiano occidental, hasta el despertar del naturalismo gótico en el siglo XIII. Arte paleocristiano. Esta manifestación artística se desarrolló en los primeros 5 siglos después de Cristo. Gran parte de la influencia provenía de los romanos y, tal y como su nombre lo menciona, en este periodo se enfocó a ilustrar el arte cristiano. Roma se consideraba el centro de la religión cristiana, de modo que las formas de expresión más puras se encontraban dentro de su territorio, dada la libertad que tenían las personas para manifestar sus creencias, que en general aquellas formas de expresión son una evolución o herencia del arte romano. Parte de sus representaciones se puede decir que se encuentran dispersas en diferentes complejos religiosos, como en la Basílica de San Pudenciana, donde en parte de su cúpula permanece el mosaico de ábside, datando de aproximadamente del año 390, el más valioso y conocido dentro del mismo recinto, y esto es porque en la imagen representa a Cristo en el trono y a sus apóstoles. Tal y como se puede observar, hay una gran cantidad detallada en sus obras pictóricas, tal y como el Traditio de Legis, localizado en la capilla de San Aquilino en la Basílica de San Lorenzo Milán del siglo IV, destacando por las diferentes técnicas que se le aplicaron, como la eboraria, que consiste en tallar relieves, la orfebrería, que es la manipulación y agregado de metales alternos al relieve. Otra forma de interpretarlo es que pequeños fragmentos de metales constituyan la obra. Y por último, el muralismo, que se trata de la base pictórica creada en gran parte de las paredes en toda su composición. Esto simboliza la transmisión del mensaje evangélico a los apóstoles. Pero un lugar donde casi nadie se esperaría encontrar vestigios artísticos sería en un cementerio,
pues en aquella época se localizaban en las catacumbas el mayor simbolismo cristiano, donde había estructuras con diferentes estratos divididos para albergar a los cuerpos sin vida. Veamos la arquitectura. Las primitivas comunidades cristianas se congregaban en casas particulares o en catacumbas, que son pasadizos secretos y subterráneos donde se celebraba la liturgia. No hay pues una arquitectura oficial que defina el nuevo espíritu, pero en el año 313 se acaba la clandestinidad y los cristianos tomaban la basílica romana para sus fines religiosos, porque era el edificio que mejor se adaptaba a sus necesidades y a las grandes concentraciones de fieles. Tiene planta de 3 naves, la central más alta y separada las 3 por columnas, con el altar al fondo bajo, el arco que da acceso al ábside único, vanos en la nave central que iluminan el interior y techumbre de doble vertiente en la nave central y de una sola vertiente en las laterales. De muy primera época son las basílicas de Santa María la Mayor y Santa Sabina en Roma. En ellas quedan definidas las características que conforman los templos cristianos del occidente hasta nuestros días. Para ello tomaron como modelo no los templos de la religión romana, que eran pequeños porque las fieles no se reunían en el interior, sino edificios más amplios como las basílicas, que son edificios romanos destinados a mercados o funcionar como tribunales. Para otros autores, también las sinagogas judías influyeron en la construcción de primeras iglesias, pero las construcciones fueron evolucionando y llegaron a un cierto grado de complejidad. Creencias y religión. El arte paleocristiano, en sus comienzos, hay que entenderlo como una evolución del arte romano tardío. La religión cristiana influye un nuevo espíritu al arte y lo carga de simbologías. Esto motivará que este arte sea simple, estilizado, renunciando a la perspectiva y a la profundidad espacial, eliminando las proporciones y los rasgos del cuerpo humano para centrarse en los aspectos religiosos y simbólicos. Con la desintegración del poder romano, se adoptó al cristianismo como religión oficial y dentro de los imperios de Occidente y Oriente hubo un cambio de orientación en las artes. La organización cristiana cada vez más se reflejaba como el carácter autoritario del gobierno imperial. Los teólogos aceptaron la autoridad de las Sagradas Escrituras y los comentarios que de ellas hicieron los primeros padres de la Iglesia. Aquí se representaba ideas abstractas como la Trinidad, el Espíritu Santo, la salvación del alma o la idea de redención por participación en el sacrificio eucarístico. Hallaron como solución también el emplear parábolas y símbolos. Así la idea cristiana de la inmortalidad pudo materializarse por una serie de escenas bíblicas de liberación, como Noé del diluvio, Daniel de las cuevas de los leones, los compañeros de Daniel y Lázaro de su tumba. Aquí la cruz rara vez se encuentra en el arte paleocristiano, pues esta recordaba un tipo de castigo para los criminales de la más baja clase. En vez de ella se empleaba el símbolo llamado crismón, que hemos visto en el casco de los soldados de Justiniano. La costumbre del entierro a flor de tierra fue herencia de la época romana tardía y el ser sepultado dentro del recinto sacro de la iglesia adquirió un ímpetu especial en el cristianismo. En el siglo IV, cuando el obispo San Ambrosio estaba en una disputa con la emperatriz bizantina Justina, él y sus seguidores tuvieron que refugiarse en una iglesia para protegerse. Ahí fue cuando se instituyó el cantar himnos y salmos, pues si no se hacía, el pueblo fácilmente se desanimaba y sufría tristeza. Los ritos que celebraban se llevaban a cabo al aire libre y hombres y mujeres gozaban del privilegio de dirigirse a Dios. El drama griego, que era una forma de experiencia religiosa, alcanzó su cima con la lógica ineludible, a diferencia del drama cristiano, que inflamó las llamas de la fe y llegó a su clímax místico por medios intuitivos. La negación de la carne y la convicción que solo el alma podía ser bella ahogó la corporeidad clásica y exaltó la corporeidad abstracta.
En vez de captar y revestir la imagen divina con un cuerpo y sangre, la nueva preocupación fue liberar al espíritu de las cadenas y la servidumbre de la carne. Aquí, hasta durante el siglo VI, aún se discutía con ardor si la naturaleza de Cristo era esencialmente humana o divina. Y bueno, hasta aquí el final de nuestra exposición. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? Déjenos su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y darle like. Compártanlo con sus amigos para que estén informados. Y sin nada más que decir, yo me despido. Adiós.